Ahora vamos a presentar una mesa que lleva por nombre el tema de protagonismo de las mujeres en la lucha de los barrios. La primera compañera que va a intervenir es Eva Fernández Lamelas. Es activista feminista y vecinal desde los años 70. Ha sido presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona entre los años 2004 y 2010 y nos va a presentar la experiencia de la formación de las vocalías de mujeres dentro de las asociaciones vecinales durante la transición y sus consecuencias. Además, es doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona y realizó su tesis, pues, como su nombre, en la cuestión de las vocalías de mujeres. En la actualidad sigue siendo activista y sigue siendo, por supuesto, activista feminista y vecinal. Y sin más, le doy paso porque ella es la que nos lo tiene que contar. Muy bien, muchas gracias. Realmente, primero, es un placer estar aquí compartiendo estas jornadas, porque creo que hoy más que nunca es necesario volver a recuperar la memoria de lo que representó la dictadura y también, por supuesto, de lo que representaron las luchas que a todos los niveles se hicieron, porque muchas de estas cuestiones forman parte de nuestro presente, incluso de nuestro futuro más inmediato, tal como están diseñándose las cuestiones a nivel nacional e internacional. También es una responsabilidad hablar justo después de comer, porque me va a tocar intentar manteneros a todas despiertas, así que voy a hacer lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? Bien, un poco la idea también es explicar una experiencia que fue original, que como muchas otras de las experiencias protagonizadas por mujeres ha sido muy poco reconocida y muy poco estudiada, y que representa la forma en que el movimiento de mujeres vinculado a las asociaciones vecinales fue capaz, en los años de la transición, de llevar los debates y la agenda del feminismo a todos los sectores populares, en un elemento de capilaridad que es el que nos dota de una gran originalidad en el caso de nuestro país. En otras ocasiones, el feminismo en otros países ha estado vinculado a la academia, a determinados sectores concretos de la intelectualidad, etcétera, pero esa idea de un movimiento de base territorial y que llevó de esa forma a todos los lugares, sobre todo en las principales ciudades del Estado, el elemento del feminismo es una característica que nos es muy, muy particular y muy propia. Las luchas de las mujeres efectivamente no nacen ayer. A veces las generaciones tendimos también en nuestra época a pensar que éramos pioneras, pero en realidad yo creo que es muy bueno que seamos capaces de vincularnos a una genealogía de mujeres, de luchadoras que nos han precedido, ¿no? Y por lo tanto las luchas de las mujeres vienen de lejos y eso es lo que nos va a dar la fuerza para llevarlas más lejos todavía, ¿no? Aquí tenéis una de las huelgas de pan y rosas, de obreras textiles, como esta mañana nos hablaba Charo de la experiencia de las obreras textiles en nuestro país, pues nos conecta, ¿no? Por otra parte, a pesar de que hay el mandato de género de la división de espacios, ¿no? Por la cual los hombres ocupan el espacio público y las mujeres el espacio doméstico o privado, en realidad, cuando las mujeres sienten que la calidad de vida de su familia o incluso la subsistencia está en peligro, entonces se ven legitimadas a salir a ocupar el espacio público. Y ese es un elemento que va a ser un hilo conductor importante para explicar por qué, a pesar de la enculturación
que llevó a cabo el franquismo. No obstante, de repente estas mujeres se sintieron impelidas, protagonistas y llevadas a ocupar ese espacio, a llevar a cabo un papel político, ¿no? Para el que se suponía que no estaban llamadas, ¿no? Aquí tenemos una de los antecedentes también, en el sentido de que hubo diferentes motines desde el siglo XVII, los llamados motines del pan. Y es interesante, los hubo en diversas ciudades. Las mujeres tuvieron un papel importante en esos motines cuando había una crisis de suministros o una subida del precio del pan. Las mujeres y los hombres salían a la calle. Pero es muy interesante porque se han considerado esos motines como elementos, diríamos, espontáneos, sin organización. Y en cambio, precisamente uno de los motines más interesantes del pan fue el que se llevó a cabo en Madrid, y trabajos de algunas historiadoras muestran cómo detrás de esa presencia femenina había una organización. Las mujeres se reunían, se coordinaban y establecían cuáles eran las acciones a llevar a cabo, ¿vale? Vamos a dar un salto muy considerable para llegar a un elemento que muchas de las aquí presentes conocéis bien, posiblemente incluso mucho mejor que yo. Porque cuando hablamos de las mujeres en el movimiento vecinal, el movimiento vecinal como tal se considera que surge a partir de 1964, cuando el régimen empieza una serie de reformas que le llevan, entre otras cosas, a promulgar la ley de asociaciones. Y eso, con la idea de mantenerlo todo bajo control, pero permitió una primera grieta, ¿no?, que fue aprovechada por diferentes instituciones, ya preexistentes algunas. Existían las asociaciones de cabezas de familia que eran afines al régimen, y también existían las asociaciones de amas de casa. Dos entidades que habían sido promovidas desde el propio régimen. El Partido Comunista de España, por una parte, y el PSUC, en el caso catalán, promovían la creación de lo que se llamaba el movimiento popular, con la idea de sumar el máximo de fuerzas posibles en la oposición a la dictadura. Y en esa línea crearon el Movimiento Democrático de Mujeres. El Movimiento Democrático de Mujeres tuvo una implantación fundamentalmente en el ámbito de Madrid. La experiencia catalana en todo el proceso de la creación de vocalías de mujeres, etcétera, fue diferente. ¿Qué es lo que quiero destacar? Por una parte, una de las cuestiones que se llevó a cabo fue esa entrada en asociaciones que había creado el régimen, pero que se intentaba ocupar desde las posiciones progresistas. Y en ese sentido entraron mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres, entraron en las asociaciones de amas de casa. ¿Por qué me parece relevante el tema de la trayectoria de estas mujeres? Muy brevemente, porque yo creo que el movimiento vecinal todavía no ha asumido y no ha agradecido lo suficiente todo aquello que estas mujeres aportaron a su realidad, a sus prácticas, a sus acciones, y lo digo porque eran mujeres que venían en muchas ocasiones de una práctica de lucha antifranquista.
El libro de Teresa Pàmies, Dona després, creó el imaginario de que se trataba de mujeres que eran las esposas de hombres presos, pero el movimiento que generó el PC en torno a las cárceles iba mucho más allá del contacto con la propia pareja. Y eran mujeres que llevaban a cabo tareas de solidaridad que requerían la interlocución con las autoridades, recogida de firmas, hacer peticiones, cartas, etcétera, interlocutar con jueces, con abogados, etcétera. Y es decir, ahí yo creo que las mujeres adquirieron unas prácticas de trabajo político importante, por no decir a otras experiencias que también han sido largamente ignoradas, como la reconstrucción del propio partido en experiencias como la de Tomasa Cuevas, que seguro que conocéis muy bien, ¿no? Bien, bueno, pues estas mujeres que entran en las asociaciones de amas de casa, que son expulsadas, etcétera, y hay todo un avatar, llega un momento en que entran también en las asociaciones vecinales, ¿no? Cuando se constituyen las asociaciones vecinales, las mujeres tienen en ellas un peso específico. Entre otras cosas, por eso que decía yo antes, las mujeres se sienten legitimadas cuando llegan a esos barrios de aluvión, de migración, y están en situaciones de chabolismo, en situaciones de... No, oye, que a mí aquí me dice otra cosa. En las situaciones de chabolismo, en situaciones en que no hay asfaltado, en que no hay fuentes, en que no hay semáforos, y entonces han de salir a la calle, a reivindicar. Y en esas reivindicaciones las mujeres son fundamentales, y sobre todo son fundamentales en el ámbito de la calle, en la primera línea, porque se consideraba de forma bastante equivocada a veces que eran menos vulnerables a la represión. Esto se lo pueden preguntar a las mujeres de Santa Coloma, de Singuerlín, que reivindicando un mercado en el barrio en los años 77, 78, iban con sus capazos y en fila india reivindicando el mercado, y recibieron hasta en el carnet de identidad, ¿no? Bien. Otro de los elementos interesantes por los que he puesto esta foto es porque, por una parte, hubo como dos líneas que en el caso catalán no fueron tan pronunciadas, en las cuales hubo unos grupos de mujeres, vocalías de mujeres en las asociaciones vecinales, como vocalías de carestía de la vida, de ahí el tema de la cesta de la compra, pero al mismo tiempo, y esa es una característica común con el conjunto del movimiento vecinal, como veis, la lucha y las reivindicaciones no se paraban únicamente en una reivindicación concreta, sino que iban más allá y le daban también ese carácter político, el PAN, pero también la libertad, los derechos políticos. Bien, si acaso luego podemos profundizar más en algunas de estas cuestiones, ¿no? Las mujeres encabezaban esas luchas. Cuando los hombres volvían de la fábrica por la noche, las mujeres a las 8 de la noche preparaban la cena, bañaban a los críos, los ponían a dormir, y los hombres iban a las asambleas a decidir cuáles iban a ser las acciones que las mujeres llevarían a cabo al día siguiente. Ahí había una gran paradoja entre la presencia importante de mujeres en las asociaciones y quién estaba en los puestos de decisión. Entonces, hay un elemento que es como la fecha fundacional en el caso catalán,
que es 1976, las Jornadas Catalanas de la Dona. Aquí en Madrid se llevaron a cabo las jornadas en 1975. El 75 fue un año muy importante porque Naciones Unidas lo definió como Año Internacional de la Mujer. Y eso hizo que se aprovecharan, siempre en esa lógica de la dictadura, de la oposición dentro de la dictadura, de poder aprovechar todas las oportunidades, se pudieron aprovechar esa fecha para llevar a cabo determinadas acciones, cuando además en el contexto social no existía ninguno de los derechos, obviamente, eso un poco ya lo vimos ayer por la tarde, ninguno de los derechos básicos, no solo de las mujeres, sino a nivel social y político, porque no había derecho al divorcio, no había derecho, por supuesto, a la anticoncepción, no había derecho al aborto, etcétera, ¿no? Las Jornadas Catalanas de la Dona, como fecha fundacional, también nos pueden llevar a una reflexión que me parece importante, y es que igual que hay una retórica de la transición que pone el énfasis en la transición como fruto de la iluminación de determinados padres, ¿no?, que fueron luego los padres de la Constitución y de la democracia. En el caso de las jornadas, durante muchos años fue prevalente un relato en el cual se consideraba que habían habido una serie de intelectuales iluminadas que eran las que habían forjado las Jornadas Catalanas de la Dona. En realidad, 3.000 mujeres que se llegaron a congregar en torno a las jornadas, y las propias jornadas no hubieran sido posibles si previamente no hubiera habido una organización de mujeres, y sobre todo de mujeres en los barrios. Previas a las jornadas, en el Baix Llobregat se hizo una asamblea de 200 mujeres para preparar las jornadas. En el libro de actas de la jornada, de las jornadas catalanas, existen ponencias que se habían preparado previamente en las vocalías de mujeres. Por lo tanto, primero, hay un movimiento previo que ya está activo cuando se hacen las jornadas, y por otra parte, sí que permiten las jornadas una eclosión del movimiento, y sobre todo del movimiento en los barrios, ¿no? Pero previamente eso ya se había estado trabajando y ya se había estado madurando. Vamos a pasar muy rápidamente, pero yo creo que las vocalías y grupos de mujeres que surgen en los barrios vinculadas a las asociaciones vecinales nos permiten un análisis, como veis en este gráfico, muy denso de muchos elementos. Por una parte, forman parte de lo que sería un movimiento amplio de mujeres con reivindicaciones muy variadas. Por otra parte, están en la bisagra, en el cruce entre dos grandes movimientos de la época, el movimiento feminista y el movimiento vecinal. Tienen broncas con ambos, porque por parte del movimiento vecinal se las considera como un sector, se considera que las reivindicaciones en áreas de una idea de la igualdad que plantea un individuo universal, y siempre que hay un individuo universal es un prototipo masculino, pues se considera que las reivindicaciones que plantean las mujeres son reivindicaciones parciales, reivindicaciones sectoriales. Hasta hace pocos años, todavía en el movimiento vecinal se hablaba de luchas sectoriales, los jóvenes, las personas mayores, las mujeres. Dices, un sector que es de más del 50% de la población. Por otra parte, tienen broncas con el movimiento feminista, porque estas mujeres piden en sus barrios
guarderías, piden escuelas, piden comedores populares, una reivindicación de la época que se perdió, piden centros de planning, piden toda una serie de cuestiones que para el movimiento feminista, digamos que de clase media, no eran la prioridad. Y entonces las consideran poco feministas, porque se considera que sus reivindicaciones son de tipo reformista, ¿no? Hablábamos antes en la comida de las jornadas de Granada, el debate que se da es el debate de la doble militancia, el debate entre mujeres independientes y mujeres de partidos, es decir, hay aquí, como veis, representa un observatorio fantástico para ir viendo todas los elementos claves, diríamos, de esta época, ¿no? Y a partir de las jornadas catalanas aparece lo que es la agenda del feminismo, que esas vocalías llevan a cada uno de los barrios, ¿no? La amnistía para la mujer. Ayer también veíamos las mujeres en las cárceles y en el patronato. Mujeres que estaban por lo que se consideraban delitos propios de la mujer. El aborto, la prostitución, el tema de las mujeres que estaban por delitos vinculados al código de familia franquista, ¿no? El adulterio. El adulterio en la mujer estaba penalizado, en el hombre, a no ser que llevara a la amante al domicilio conyugal, no se consideraba un delito, ¿no? Aquí hay la campaña que seguro que recordaréis de autoinculpación, que es también una práctica que el movimiento feminista puso sobre la mesa y que luego ha sido utilizada por otros movimientos, el de También soy adúltera, la campaña del divorcio. Las campañas contra las agresiones ya estaban presentes en los años 70, ninguna agresión sin respuesta, la autodefensa feminista. El gran lema de la época de lo personal es político, el tema de los derechos laborales, el acceso a la educación. Se hablaba esta mañana también del analfabetismo tan importante que existía en los barrios y sobre todo del que eran objeto las mujeres. Por lo tanto, muchas de las escuelas de personas adultas se crearon en aquel momento y a través de las asociaciones vecinales, y una de las líneas importantes era la alfabetización de las mujeres. El antimilitarismo, un tema de absoluta actualidad, en el caso catalán el de DOAN, un grupo contra la guerra en favor de la paz, etcétera. La solidaridad internacional, donde hay muchas vocalías y barrios vinculados y hermanados con Cuba, con Nicaragua, etcétera, ¿no? Como veis, es un elemento muy poliédrico, pero el gran protagonista o la gran protagonista de la transición fue la sexualidad, ¿eh? Aquí hay una foto de Leonor Taboada, que recordaréis muchas de vosotras por el cuaderno feminista. Leonor Taboada traduce un libro que fue clave, que es el de las mujeres de Boston, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que dio lugar a las experiencias de autoexamen, de autoconocimiento, etcétera. Y el movimiento feminista y las mujeres de los barrios trabajaron de una manera muy importante el tema de las charlas, los cursos, elaboraron folletos. Habían charlas que igual reunían en una parroquia a 400 personas, y el tema de los centros de planificación familiar. En el caso catalán, el primer centro, yo creo que a nivel del Estado también, no sé si en el País Vasco, pero yo diría en el 73-74 empiezan a trabajar las mujeres del Prat, del Baix Llobregat, que no eran todavía una vocalía de mujeres, sino que eran la vocalía de salud de la Asociación de Vecinos. Los centros de planificación familiar nacen de la lucha del movimiento feminista.
y, por supuesto, todo el tema del derecho al aborto, ¿no? El derecho al aborto implica una serie de permanencias, o que llamábamos las permanencias, que se hacían en las asociaciones vecinales y que también hacían grupos específicos del movimiento feminista, en el caso catalán, Donas por la anticoncepción del grupo Daya. Claro, en esa época, tanto la información de métodos anticonceptivos, que estaba penalizada, como la información de lugares donde ir a abortar, eran prácticas desobedientes. Y yo la reivindico como una experiencia genuina de desobediencia civil. En nuestro país, cuando hablamos de desobediencia civil, pensamos en el movimiento de la insumisión, de la objeción de conciencia, pero olvidamos que esa también fue una práctica importante, donde cada semana habían grupos de 40 hasta 60 mujeres en las asociaciones pidiendo información sobre lugares donde ir a abortar, ¿no? Tanto en Francia, para quienes no tenían pasaporte, como en el caso de Ámsterdam o de Londres para las mujeres que sí que tenían pasaporte. Por lo tanto, esta es una foto antigua donde hay algunas amigas, ¿verdad? Y bueno, ahí está la persistencia de esta lucha. Yo tenía unas preguntas que, si queréis, bueno, las dejo ahí por si acaso luego os apetece que profundicemos en ellas, ¿no? Que sería, vale, mirar al pasado está muy bien, pero está bien para construir futuros. No es un ejercicio de nostalgia, es un ejercicio de decir, pudimos hacer todo eso porque teníamos la capacidad, los conocimientos y las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, como dice una querida amiga, tenemos oficio, y por lo tanto podemos volver a ver cuáles serían los retos hoy del feminismo en los barrios, ¿no? Y en nuestras ciudades. Bien, pues lo dejo aquí. Pues muchas gracias, Eva. Muy interesante tu intervención, y en las preguntas seguro que seguiremos ahondando en estas cuestiones. Bueno, pues ahora quiero presentaros a la segunda ponente y compañera. Es Carmen Díaz Bermejo. Es activista desde muy joven. Este activismo de barrio le hace descubrir sus derechos básicos y la necesidad de luchar por ellos. Empieza su intervención en las asociaciones vecinales, siempre al lado de las mujeres, y en el 79 colabora en la creación de la Asociación de Madres contra la Droga, y en la actualidad se dedica a tejer redes feministas en la Casa de Mujeres de Vallecas, como ya me ha dicho, Vallecas con K. Entonces os la presento y bueno, dejo a que intervenga ella, ¿vale? ¿Esto cómo se pone? Vamos a ver, ¿cómo empiezo? Como bien ha dicho, me gustaría empezar sobre todo del origen de donde yo vengo, de una familia de Extremadura. Mi madre tuvo 13 hijos, yo la número 13. Entonces se vio obligada a venir a Madrid porque yo me caí en un brasero, me quemé las manos. Entonces ella se vino sola aquí conmigo al hospital y iba y venía, y vio la necesidad de volver a Madrid a hacerse una chabola en Palomeras de noche y de traerse a todos sus hijos aquí. Bien, digo esto no por daros pena ni muchísimo menos, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo crecí entre hospitales con monjas, de las cuales me enseñaron a golpe de hostias
a coser porque yo era pobre y entonces, como era manca, tenía que coser para ellas vender los bordados a las señoras ricachonas. Imaginaros ir creciendo con esa historia. Entonces, crecí, como os digo, primero en el hospital, luego en el colegio interno, del cual me escapé y me fui a mi casa. Entonces crecí entre el colegio, el hospital y el barro que llegaba, que pisaba cuando yo llegaba a la calle 24, a la chabola de la Seña María, que era mi madre. Entonces, claro, al llegar allí, yo desde muy chiquitita, yo decía, yo quiero ir al colegio, ¿por qué no voy al colegio? Y me colaba en un colegio que había, que está, bueno, ahora han hecho un cuartel de policía, y me colaba allí porque yo quería aprender, yo quería leer, porque me juntaba con los niños de la calle y para aprender a leer hacíamos un juego que enterrábamos alfileres y contras más alfileres cogías, más tenías y los cambiabas por tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín. Con lo cual yo con los dibujos pues iba yo imaginándome todo eso. Entonces, claro, yo voy y me cuelo en el colegio, pero claro, yo llevaba allí una semana y la señorita dijo, tú, venga, para tu casa. Entonces yo crecí así, en la calle, entre chabolas. ¿Qué pasó? Que cuando yo tenía ya 13 años, 12, 13 años, era cuando se empezaba, porque allí nos criábamos, como habéis dicho antes, no sé quién, por la noche se ponía en la radio, en mi casa, mi madre, se ponía bajito para que no te oyesen y se hacían reuniones clandestinas en las chabolas, donde a la más pequeña, que era yo, me decían, te pones ahí en la esquina. Yo en aquel entonces no sabía lo que era. Había nada más que hombres. Y me decían, cuando vengan los grises, tú vas y le dices a tu madre que riegue la puerta de la calle. Entonces mi madre, como vivía en una chabola, había un pozo, sacaba el agua y se ponía a regar y era el aviso de que se daba el agua. Se me ha olvidado deciros al principio, que para que no se me olvide os lo voy a decir ahora aunque corte esto, que a mí me tienen catalogada feminista, madre de jarráis, psicosocialmente inadaptada, descarriada y activista poco colaboradora con las con las fuerzas de seguridad del Estado. Ese es el seguimiento que a mí me hace la policía en cualquier momento. O sea, ese es mi DNI que sacan ellos. Entonces, que se me ha ido por donde iba. Bueno, entonces, como os digo, yo crecí en aquel entonces yo no sabía lo que pasaba, pero había un movimiento raro y al lado de donde yo vivía pusieron un ambulatorio que luego yo descubrí que era una tapadera. En la calle de enfrente pusieron una parroquia de curas rojos. En el ambulatorio estaba la Madre Ángela. Era donde se iba ya tejiendo la lucha obrera, ¿vale? Que en aquel entonces yo no sabía lo que era, porque lo único que yo me preguntaba era ¿por qué no tenemos derecho a vivir mejor? ¿Por qué no tengo derecho a que esté en el colegio? En fin, un montón de por qué y por qué no. Entonces, en el año 68 así, yo me casé en el 70, ¿vale? Y me fui a vivir a una chabola a Villar de Vallecas, al pueblo Vallecas. Entonces, claro, lo que yo aprendí en Palomeras, que era que había que moverse, pero a mí no me dejaban porque era una chica jovencita y encima mujer, encima chica. No me dejaban nada más que tenía que hacer lo que me dijesen ellos. Y yo ahí está. Y eran del Partido Comunista, eran personas ya avanzadas y en fin, que avanzadas digo que eran progresistas. Bueno, en aquel entonces. Entonces yo llego, como os digo, al pueblo Vallecas, a una chabola que tenía 20 metros cuadrados, sin agua corriente, sin nada. O sea, no reunía condiciones.
Entonces yo desde el principio dije, porque había estado anterior en Palomeras luchando por una remodelación en la que a mí no me dejaban participar, pero que yo estaba ahí. Entonces yo decía, vamos a ver, aquí en Vallecas yo me tuve que meter al pueblo, a la Asociación de Vecinos La Defensa, con lo cual igual en el mismo sitio a mí no me dejaban lugar porque era como muy estroica, muy atapuerca, iba a lo bestia, iba ante la necesidad. Pues yo en aquel entonces, no sé si fue en el 73 o en el 70, ¿en qué año murió Franco? En el 75. Bueno, por ahí yo ya iba introduciendo, es que tengo muy mala memoria para las fechas, ¿vale? Yo me casé en el 73, en el 74 tuve a mi primer hijo, en el 76 a la segunda niña, en la chabola, y en el 79 me robaron a mi bebé, ¿vale? Pero no me quiero saltar que la lucha en la asociación de vecinos, a ver, yo la planteé allí entre hombres que había, que yo decía que teníamos que hacer un estudio, fijaros yo, analfabeta perdida, que teníamos que hacer un estudio de la necesidad de vivienda que había allí para poder exigir, pedir una remodelación en el barrio. Con lo cual no me hicieron ni caso, claro, dijeron, tú estás loca. O sea, aquí no, tú vienes de por allí, que ya sé de Palomeras, pero cálmate, tranquilita. Con lo cual me costó meterme casa por casa, hacer un estudio a mí sola de las familias que había, que compartían un váter para 3 familias, sin agua, como os digo, con un pozo negro. Y entonces, en aquel entonces, ya después de que se murió Franco, que sacaron la Constitución y tal, a mí me dio por leer, ya ves tú qué tonta, la Constitución. Y hostia, yo decía, yo tengo un derecho a un montón de cosas. Lo primero, tengo derecho a una vivienda digna, a una educación para mis hijos, yo digo, yo tengo que, porque claro, hasta ahora me habían enseñado cuáles eran mis obligaciones, ser callada, recatada, que no me sale el nombre, y un montón de cosas. Tenía muchas obligaciones como madre, como hija, en fin, de todo. Y entonces yo decía, ¿cuáles son mis derechos? Tengo que aprender cuáles son mis derechos. Una vez que me los supe, yo digo, voy a por ellos. Lo primero, por la vivienda. Organizo a las mujeres del barrio. Las mujeres del barrio estaban peor que yo porque todas analfabetas. Veníamos, como ya os digo, de situaciones muy precarias, personales. Algunas que tenemos un poco más de rasmia, como dicen por ahí, pues éramos capaces de poder meternos en las casas, conocer a las familias, cómo vivían. Y bueno, pues el movimiento aquel, los de la Asociación de Vecinos de la Defensa, pues resulta que vieron que yo empezaba ya a crear un discurso, a tener una historia. Entonces me dijeron, vale, pues vamos a hacer reuniones con todos los vecinos, pero hay que ver cómo se hace. Entonces hicimos reuniones con los vecinos, nos pusimos al habla con la Junta Municipal que se creó en aquel entonces y nos enteramos y conseguimos hacer una reunión donde llamar a gente que nos explicase de la administración el por qué no se hacía una remodelación en el pueblo Vallecas, y con lo cual nos dijeron, ya que era ya tiempo más después, más social, entre comillas, que no se hacía remodelación como en Palomeras porque se iban a vender los terrenos y se iba a especular, como especularon también en Palomeras, que hubo una especulación, que en aquel entonces también estaba el PSOE, mucho después a lo mejor, pero bueno, yo es que por las fechas me hago un lío. ¿Qué pasó? Que yo empiezo a acudir al IBIMA, al Instituto de la Vivienda. Me dicen que tengo que hacer una solicitud de especial necesidad, hago mi solicitud y hago que las 50 familias que yo controlaba hiciesen la misma solicitud, porque digo, luego ya después podemos coger y decir, tantos, y yo tenía mi historia. Y hacen la solicitud. Entonces, en aquel entonces me acuerdo
que 2 veces a la semana yo iba a la calle Basílica a ver cómo iba mi solicitud. Y cada vez que iba me sacaban los grises, me cogían cada uno de aquí de un brazo y yo salía a la puta calle, me decían a la puta calle. Porque claro, yo iba a saber mi historia y mis cosas, ¿no? En aquel entonces empezó la gente de Orcasur, la asociación de vecinos en Orcasur, empezaron a denunciar el hacinamiento en las familias. Perdonad. Me quedo seca. Entonces, ¿qué ocurrió? Que llega, a ver si os suenan los nombres. En Palomeras estaba Juan Barranco, del PSOE. En Orcasur, Félix López Rey, del PSOE. Y yo, que era una gilipollas de 30 años, 32, y que, en fin, porque lo que yo quería, eso era imposible. Coño, pero si habíamos salido de una dictadura, ya teníamos algo ahí, no era tan imposible, ¿no? Luchar por los derechos de las personas. Ya ves tú qué ignorante yo, pero bueno. Total, que estaba el alcalde que, ¿cómo se llamaba? ¿El Manzano? Bueno, Manzano. Entonces, Félix López Rey esto es de las asociaciones de vecinos antes que se crease la federación, que luego ha sido mucho peor la federación, pero bueno. Se crea, entonces hacen una coordinación y nos llaman a nosotras, a las de Vallecas, porque van a hacer una denuncia de familias con hacinamiento. Porque les habían adjudicado pisos en Orcasur, pero habían metido mucha gente en un solo piso y entonces denunciaban el hacinamiento. Y llegan a Vallecas y dicen que quieren que nosotros apoyemos. ¿Y qué podemos hacer? Dice, pues nada. Dice, os venís, se paga un autocar, llenas el autocar de gente, nos vamos al ayuntamiento y allí nos metemos. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos allí, pues yo puse sobre la mesa cajas de las 50 familias que llevaba sin atender y entonces el hacinamiento se quedó a un lado. Pero aún así, entonces claro, ya me cogieron una manía los de Orcasur que dijeron, hostia, no, esto no puede ser. Pero yo decía, a ver, vosotros habéis dicho que vengamos aquí a apoyar y a denunciar. Vosotros denunciar lo vuestro, que nosotros denunciamos nosotras. Pero ya iba descubriendo la separación de que había personas como yo que no cogíamos en ninguna parte. Bien sea por la forma de hablar, de actuar, no lo sé. No cogíamos en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí no me quedó más remedio, porque eso sí, me abrieron las puertas en el IBIMA, cosa que yo no quería. Primero me abrieron la puerta por un lado, pero por otra parte mi solicitud la rompían todos los años. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, pues yo voy a escribir una carta todos los días a Leguina, al presidente de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, Leguina, el secretario, fue la secretaria, estarían hasta las narices de recibir las cartas todos los días y dirían, esta está loca. Entonces, claro, apareció de pronto la solicitud mía de vivienda y ¿qué hicieron? Que me mandaron a Villaverde Alto, me rompieron toda la vida que ya tenía yo con mis hijos hechas en el pueblo Vallecas, en la Chabola, me rompían porque me mandaban a otro sitio. Me mandaron allí entre gitanos, que no pasa nada porque estuviese contra ellos, pero yo decía, no, yo tengo que ir a mi entorno. Conseguí, y dije, esto es con la condición, a mí me la dais, pero primero salen las 50 familias de aquí. O sea, que tuvieron que habitar 2 edificios en Villaverde Alto para las 50 familias. Y esto de verdad, no lo cuento por echarme flores, sino porque es que quiero que sepáis en aquel entonces cómo nos teníamos que ver la gente como yo, que no teníamos ningún tipo de preparación, eso sí, recursos naturales, pero nada más. Entonces, claro, allí fue donde fui a parar a Villaverde.
A ver, con respecto a la lucha y al tema del asociacionismo, yo descubrí luego que en las asociaciones de vecinos las mujeres no pintábamos nada, estaban hechas por hombres y exclusivamente por hombres. Entonces, a mí aquello me hizo de ver qué era lo que tenía que hacer, por dónde. Y siento... calla, coño. Uy, perdón. Siento de verdad que no, pero verás. Entonces, en aquel entonces, que eran mis hijos pequeños, muy chiquitines, ya en Villaverde me hacen una convocatoria a través de una parroquia de que fuese a Entrevías que había un grupo de madres, porque en aquel entonces se oía en las asociaciones y en el barrio que había gente que asaltaba farmacias, que se metían en la droga, que robaban, pues todo eso, ¿no? Y cuando me llega a mí la convocatoria, nos fuimos 3 mujeres del pueblo Vallecas. Yo, bueno, todavía mi corazón estaba en el pueblo Vallecas, pero bueno. Y fuimos a la parroquia de Entrevías y nos convocaron porque había una manifestación y era contra la libertad, o sea, para la libertad a prueba. Había un grupo de curas, un cura rojo, un grupo de mujeres que no hacían nada más que llorar y trabajadores sociales que estaban un poco en la línea de poder ayudar a la gente joven. Entonces fue ahí donde yo descubrí que era el sitio donde tenía que estar. ¿Por qué? Porque si te quitan lo único que tienes, que es a tus hijos, yo había perdido un hijo, me lo habían robado, entonces yo veí allí en aquellos años, cuando yo vi a aquellas mujeres mirando al suelo, llorando y que les quitaban lo único que tenían, que eran sus hijos, pues es que dije, es mi sitio donde tengo que estar. ¿Qué ocurrió? Que, claro, lo que yo había aprendido en aquel entonces de los derechos y lo que yo descubrí luego en Madres contra la Droga, ¿cómo entró la droga en España? Qué casualidad, por el País Vasco, qué casualidad. Cómo la Iglesia Católica, los jueces, el capital y los bancos blanqueaban el dinero y todo el mundo callado, todo el mundo callado. Entonces, esas mujeres, lo que a mí me enseñaron, yo por ejemplo no me daba miedo de salir a la calle y coger una pancarta, que porque fuimos verdaderas locas también nos hicimos de unos pañuelos con unas chapas, y la primera manifestación que hicimos fue en la puerta del Refor para denunciar a una madre que estaba su hijo allí y le habían prohibido la entrada al vis-a-vis porque decía que le metían la droga a su hijo, ella. Y se negó a desnudarse y entonces le quitaron, no podía verlos. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando llego allá a Entrevías y vimos la necesidad que había de salir a la calle, de denunciar lo que estaba pasando, pero antes tenías que, porque claro, decían, son hijos de puta. No, nosotras no somos ningunas putas. No, pero mi hijo, porque en las familias, cuando el hijo te sale alto, rubio, guapo, qué bueno es, pero cuando te sale así, la culpa la tiene la madre, es total. Sí, en aquel entonces. Entonces, fuimos capaces, las madres, todas analfabetas que éramos, de descubrir efectivamente quién era el enemigo. Capital, los políticos, la Iglesia. Tuvimos que aprender a hacer un discurso, ver a través de leer todas las semanas un periódico, eso era una tarea, para el martes siguiente, cuando nos reunimos todos los martes, seguimos haciéndolo, hacer la tarea de ver qué periódico decía la verdad. Descubrimos que ninguno decía la verdad. Salimos a la calle, a la Puerta del Sol, nos pegaron palizas las primeras movilizaciones a las madres. Decidimos reunirnos en la Puerta del Sol
una vez a la semana. Y es que es muy importante esto. ¿Qué ocurrió? Que a la medida que íbamos haciendo un discurso, veíamos la necesidad de que el discurso lo teníamos que llevar a la práctica. Porque aprendimos a hablar con los jueces, con los fiscales, con los presidentes, con cualquiera. O sea, yo, de verdad, si yo a saber en el lío que me metía, no sé si me hubiese metido, pero hoy en día estoy muy contenta. Entonces, claro, dices, ahora este discurso, las madres fueron capaces de dejar de llorar, ¿vale? De juntarnos y de dejar de llorar, de salir a la calle a denunciar lo que estaban haciendo con nuestros hijos, que era producto del cambio social de cuando Franco y todo esto, porque todo esto va en cadena. Entonces, ¿qué ocurre? Que fuimos capaces luego de ese discurso llevarlo a la práctica. ¿Cómo se llevaba a la práctica? Ahí va, pero si no sabemos, pues vamos a solicitar subvenciones, vamos a solicitar casas de acogida. En aquel entonces, por callarnos, nos dieron 3 casas de acogida, que todavía tenemos, donde metíamos a los presos, cuando los sacábamos, a los chavales, les hacíamos el seguimiento en la calle, nos los llevábamos a nuestras casas. Antes de tener esas casas, nos las llevábamos a nuestras casas y luego después hacerle el seguimiento dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, en fin, todo eso. Porque creíamos que el cambio tenía que venir desde nosotras, del acogimiento, del apoyo, de la denuncia. Y siempre teníamos como lema denunciar, presionar y exigir y contarle al mundo lo que estaban haciendo con nuestros hijos. Fijaros, a ver, me da rabia de mezclar lo de la vivienda, la lucha mía y tal, con esto de Madres contra la Droga. Pero es que todas teníamos la misma situación y eran mujeres que estaban calladas en sus casas. Y fuimos capaces de decirle al marido, de romper las sábanas del ajuar que algunas tenían, de pintar en la pancarta y de irnos a la puerta del Refor o a la puerta de la cárcel o a la puerta de los jueces y decirle, droga y policía, la misma porquería, medidas sociales y no policiales. Claro, al principio éramos ilegales, luego nos tuvimos que constituir, claro, porque veíamos que la presidenta iba a estar siempre en la cárcel, pero bueno. Que un poco me da rabia de haber mezclado el tema, pero lo expongo así porque no sabéis la necesidad que tenemos las mujeres. Ahora, por ejemplo, que hemos sido capaces de abrir la Casa de la Mujer en Vallecas. ¿Y por qué abrir la Casa de las Mujeres de Mujeres en Vallecas con K, como te he dicho? ¿Por qué? Pues porque hay mujeres que a lo mejor yo tengo recursos naturales y puedo salir adelante, pero hay mujeres que están siendo maltratadas, no solamente no por sus maridos, sino familiarmente, institucionalmente, por la institución, ¿vale? Y eso, de alguna manera, la Casa de las Mujeres queremos que sea un encuentro para mujeres que tienen que ser académicas, no académicas, como quieran. Mandamos nosotras, la historia es nuestra, que la hicimos a través en un bar, juntándonos, tomando cañas, el proyecto, y lo gestionamos nosotras, porque tiene que ser un sitio donde la mujer, que vuelvo a repetir que a mí la palabra empoderamiento no me gusta nada, pero donde la mujer que llega, analfabeta perdida, la mujer que le quitan a sus hijos porque no tiene para comer, denunciar la situación social, de cómo están los trabajadores sociales, el poco caso que nos hacen a las mujeres, porque sí, yo tengo 600 euros de pensión porque era esteticien de los suelos y fregaba discotecas, pero es que hay mujeres que no pueden pagar ni la luz y van a una institución a pedir, me cago en la leche, y lo primero que les quitan a los niños. Yo tengo una mujer, tenemos en la Casa de las Mujeres, perdón que ya me voy, perdón un segundo, es que si no lo digo, que solamente por tener las ideas que ella tiene, porque es joven, le han quitado a su hija y la dicen que es porque está loca y se la han llevado
porque claro, ayer hablábamos de los bebés robados, pero es que el Estado sigue robando bebés, que en el 78 aprobaron una ley donde la Comunidad de Madrid crea el tema del tutelar de menores, viven a costa de los menores. Un menor cuesta al año a cada contribuyente 4.000 euros. Imagínate si a la familia le dan 1.000. Ay, perdón. Bueno, que ya lo dejo. No sé, sería esto. Tengo que aprovechar y bueno, que muchas gracias. Perdonar por lo loca que estoy, lo atapuerca que soy, pero es que no. Gracias. Bueno, pues ahora después de estas dos maravillosas intervenciones, pues quien quiera preguntar o quien quiera comunicar algo, tenemos como media horita y bueno, pues os animo a que participéis en esta mesa tan interesante que hemos tenido con estas dos compañeras sobre el asociacionismo en los barrios y el feminismo. Hola, buenas tardes. No me queda claro el peso de la mujer en las asociaciones vecinales. Me encuentro con una especie de contradicción entre las dos intervenciones y quisiera, si por favor pudieras o pudierais aclararlo. Es una organización mixta donde el peso de la mujer es, bueno, como subyacente, o realmente hay un 50-50, no me queda claro el peso específico de la mujer en la asociación vecinal, como me queda claro en el movimiento feminista de cualquier tipo que fuera. Estamos hablando de la época de la transición, ¿de acuerdo? Entonces, la primera cuestión a nivel documental. A nivel documental no tenemos datos, porque en la época lo más frecuente era que en las asociaciones, en todo tipo de asociaciones, se inscribía el cabeza de familia. Por lo tanto, si vamos a buscar los libros de registro de las asociaciones vecinales, vamos a encontrar el nombre del hombre, a pesar de que probablemente quien iba más o quien iba muchas veces a la asociación o realizaba las acciones eran mujeres. Hay un elemento que nos puede explicar al menos dos cuestiones que nos pueden explicar el por qué las mujeres tuvieron un protagonismo tan alto en las asociaciones vecinales. Formaron parte muchas veces de las juntas, estaban sobre todo, sí que había una división donde fundamentalmente las mujeres han formado parte de las vocalías. Las asociaciones vecinales se organizan en vocalías, de aquellas vocalías con un contenido más social, es decir, la de enseñanza, la de temas sociales, la de salud, ¿no? Y en cambio las fuertes, diríamos, las troncales, la vocalía de urbanismo, por ejemplo, fundamentalmente ha estado en manos de los hombres, a pesar de que han habido algunas notables excepciones. Por otra parte, en cuanto a la representación pública, en el caso de Barcelona tuvimos en aquella época como mínimo 3 o 4 presidentas de asociaciones vecinales. Por ejemplo, Ángel Rivas, que venía del ámbito también del chabolismo, de un poblado de chabolas. Entonces, ¿qué pasa? Eran 3 del conjunto, pero es que en otras entidades de tipo cultural, de tipo deportivo, de otros tipos, no había ninguna mujer presidiendo una entidad, ¿no? Por lo tanto, esos son elementos interesantes. Luego, había también otro tema. No hemos podido desarrollar demasiado pues, por el tema del tiempo, pero yo explicaba que a partir de los años 60, sobre todo el PC y el PSUC, hacen una opción de buscar la manera de ampliar al máximo el movimiento de oposición al franquismo y crean lo que llaman el movimiento popular. Y como partido comunista que era, optan la hegemonía
la ha de tener el movimiento obrero. Y el lideraje más importante es el lideraje en la fábrica y sobre todo por parte de hombres sindicalistas. El trabajo en los barrios era un trabajo más expuesto porque se hacía público, porque en la fábrica conoces a las compañeras o compañeros que tienes, pero en el ámbito vecinal era, desde el punto de vista de la clandestinidad, un trabajo más expuesto. Entonces, se preserva a los líderes sindicales y, en cambio, las que están ahí como presencia son las mujeres. Luego hay esa otra idea de que las mujeres eran menos objeto de represión y, por lo tanto, cuando había que cortar el tráfico para reivindicar un semáforo, etcétera, iban mujeres y niños, ¿no? Y niñas. Todos esos elementos hacen que el movimiento vecinal sea un movimiento muy feminizado. Eso lo recoge Manel Castells, por ejemplo, que considera que es uno de los movimientos más feminizados en aquel momento, ¿no? Sigo insistiendo, una cosa es la presencia en la vida cotidiana de las asociaciones, el trabajo en la calle, y otra cosa diferente es la capacidad, la imagen pública, ¿no? Y de alguna manera la presencia en lugares de responsabilidad y de toma de decisiones. Por eso yo decía ese elemento. Las mujeres estaban en la lucha, pero a la hora de tomar la decisión de qué se iba a hacer al día siguiente, básicamente estaban los hombres que venían de la fábrica. Eso lleva a otro elemento que es muy importante en la configuración del movimiento vecinal en nuestro país, y es el vínculo del movimiento vecinal y el movimiento obrero. El barrio, dice un geógrafo catalán, Pere López, actúa como caja de resistencia y como caja de resonancia. Y eso también nos habla de las mujeres que en los barrios actuaban cuando había una lucha obrera, las famosas luchas de la minería asturiana eran imposibles de entender sin el trabajo que las mujeres hacían de solidaridad, recogida, las cajas de resistencia y tal, y luego la caja de resonancia que representa en el barrio. Cuando hay una lucha en el barrio afecta a todos los sectores, afecta a comerciantes, afecta a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, hay ahí un vínculo también muy íntimo. Y por último, ya que me das la oportunidad, lo siento, me voy a pasar de tiempos, hay otro elemento que no he dicho, que yo creo que he reivindicado el activismo de los conocimientos de las mujeres y sus habilidades adquiridas en la lucha antifranquista, pero yo creo que además hay un activismo vecinal que está muy con itinerarios que se cruzan, los itinerarios del activismo y del cuidado. ¿Qué quiero decir? Cuando las mujeres de la asociación vecinal van a hacer una recogida de firmas para pedir un ambulatorio, van con su capazo, llevan al crío, a la cría, al cole, ahí en la puerta reparten hojas, octavillas, recogen firmas, luego se van al mercado, parada por parada, reparten las hojas y a ver quién es el tendero o la tendera que le dice a aquella clienta que va habitualmente que no. Establecen unos vínculos de confianza en el barrio y eso hace que haya un tejido, ¿no? Un tejido vecinal que se activa, pero que se activa mucho a partir de un modelo de activismo femenino, ¿no? No sé si te he contestado. Bueno, pues nada, gracias porque, bueno, por enseñarnos lo que es ese modelo de activismo femenino en los barrios. Gracias, Carmen. Quería hacer una pregunta a Eva, variando un poco el tema, porque
la experiencia de lo que es tanto el movimiento vecinal como el movimiento feminista o de mujeres en los barrios, yo creo que hay diferencias de lo que sucede en Madrid a lo que sucede en Cataluña, que me parece muy interesante y particularmente interesante la experiencia de Cataluña. Aquí las vocalías de mujeres de alguna forma representan como una ruptura también generacional. Aquí las vocalías de mujeres es sobre todo gente joven, mujeres jóvenes, que tienen cierto nivel, o que tenemos cierto nivel como de confrontación, cierto nivel, con las asociaciones de amas de casa o con las asociaciones de mujeres que están en las asociaciones de vecinos, ¿no? Por la dificultad de estas asociaciones de incorporar algunos de los temas que eran como relevantes en ese momento, pues lo que tú has explicado, ¿no? Centros de planning, etcétera, el tema de la sexualidad, etcétera. Y sin embargo, en Cataluña esto se da de una forma mucho más entretejida, mucho más articulada, como en continuidad, ¿no? Entonces sí que me parecería interesante que explicaras un poco cómo se da ese proceso de las mujeres que protagonizan las luchas por los semáforos, por la carestía de la vida, etcétera, que son las mismas de alguna forma en continuidad, que van a protagonizar también junto con las jóvenes que se incorporan, etcétera, toda la lucha, otro tipo de lucha en los barrios, ¿no? La exigencia de guarderías, centros de planning, etcétera, porque me parece que la experiencia de Cataluña es particularmente interesante. Un poco tal como tú decías ahora, el MDM y la propuesta de las vocalías de carestía de la vida en el caso catalán es anecdótico, incluso se disuelven muy rápidamente, y como vocalías hay pocas, muy pocas, ¿no? Allá donde las hubo llegaron a tener confrontación con los sectores más jóvenes. Una de las cosas que no he explicado es, bueno, cuando se dan las jornadas catalanas de la dona, hay una apuesta muy importante por parte de mujeres del PSUC y de mujeres que están tanto en el que ya están trabajando en los barrios, como mujeres, lo que entonces eran mujeres universitarias, que luego pasa a ser el grupo DAYA, y que son mujeres que ya están trabajando temas de anticoncepción. Yo antes mencionaba la primera vocalía que trabaja, el primer centro de planning del Prat, y las dos mujeres que lo impulsan vienen del PSUC y no son precisamente mujeres jóvenes, ¿no? Entonces se da como sí que se dieron algunas situaciones de conflicto, pero entran, sobre todo las mujeres que entran en las vocalías en el entorno, que van a las jornadas catalanas de la dona, que en algunos casos ya estaban trabajando en los barrios procedentes de partidos de la izquierda revolucionaria. En este caso considero también a la OC Bandera Roja, la LCR, el Movimiento Comunista de Cataluña, etcétera. Son mujeres que impulsan más una lucha, diríamos, que más radical, más decidida por el tema de los derechos de la mujer. Pero ahí no hay esa ruptura tan importante generacional. En algunos casos se dan fricciones entre, recuerdo el caso de Cananglada, por ejemplo, en Tarrasa, entre mujeres que proceden de Bandera Roja y que son las jóvenes, y mujeres del PSUC, que son las más mayores. Pero al final el primer centro de planning de Tarrasa se abre en Cananglada. Quiero decir que no es tan importante como, no hay una división tan importante como la que se dio en el caso de Madrid, ¿no? Supongo que también ahí el papel que jugó la misma Bandera Roja. Bandera Roja proviene de una escisión del PSUC, del PC, pero por otra parte son sectores más, con una concepción, son los que
teorizan realmente el tema de la lucha en los barrios, es decir, toda la teorización de las asociaciones vecinales que surgen como comisiones de barrio, la idea de las comisiones de barrio y las comisiones obreras. Hay ahí también unos elementos que ayudan a generar otro modelo de movimiento vecinal en sí mismo, que también es diferente del que yo creo que se dio en el caso de Madrid, ¿no? Donde la hegemonía del Partido Comunista era mucho más clara, ¿no? Hola. Gracias a las dos por oxigenarnos el paseo por los barrios, aunque sea en el recuerdo. Y tengo dos preguntas breves, una para cada una. Para Eva, quiero que me aclares qué es eso de poner la vida en el centro sin esencializar. Y para Carmen, quiero que me cuentes qué es lo curioso, que me he quedado yo pensándolo, de que la droga entrara por el País Vasco. Empieza tú, Carmen. Pues mira, al principio, porque todo eso ha sido un descubrimiento. Entonces, qué casualidad, con el tiempo, estudiando y sabiendo, porque cuando salimos a la calle a denunciar, tenemos que saber lo que decimos, lo que denunciamos. Tenemos que decir la verdad. No tenemos que decir lo que nos cuenten, sino lo que vivimos. ¿Qué ocurre? Que primero fue por el País Vasco. ¿Por qué? Porque estaba ETA, estaba la gente joven del País Vasco para matarle las ideas, porque la droga en este país fue un mecanismo de control, que primero se cargó al movimiento hippie y luego entró en los barrios obreros, después del País Vasco, en los barrios obreros por toda España. Sabemos que la intencionalidad era que la gente joven no pensara, porque los obreros, a mi madre y a mi padre le metieron en la cárcel por ser obrero, rojo, y yo no podía entrar con mis ideas, o sea, salir a la calle con mis ideas. Fue mucho mejor meter la droga, introducirla, y el movimiento, las ideas y todo eso, porque además en todos los sitios que yo he visto, en asociaciones, en gente joven que se metían en el partido. Yo tengo 70 años, yo fui una de las personas que no caí en el tema de la droga de milagro. Enterramos, porque claro, luego eso se les fue de las manos. ¿Por qué? Porque luego primero se cargaron el movimiento hippie, luego las ideas, y con la coca, que luego llegó al movimiento de la bolsa, a los políticos, a los ricos, pero la heroína era adormecido, calladito y quieto. Era un mecanismo de control y la única solución era cárcel, droga, droga, cárcel. De hecho, nosotras tuvimos que pedir, estamos luchando por una prevención, que queríamos que se legalizase la droga. Nos llamamos Madres contra la Droga, pero no tiene nada que ver el nombre con las ideas, ¿vale? Y que la considerase, porque según la Organización Mundial de la Salud está declarada un efecto, pues es un enfermo, como el alcohólico, entonces si la legalizan y es manejada es que no sé qué es la palabra, es dada, y luego, eso sí, porque nosotros no solamente tratábamos el tema de la droga, queríamos medidas sociales y no denunciábamos, nuestros hijos no eran yonkis, eran enfermos de una sociedad que había consentido que no tuviesen derechos sociales, y si estaban dormidos no podían ni pedir trabajo, ni pedir vivienda, ni pedir nada de nada. Entonces lo teníamos muy claro, por eso luego en Galicia, por ejemplo, y es que con este tema de la droga, de verdad no sabéis lo que hay ahí escondido, que fuimos capaces de denunciar. Estaba Carmen Abeldaño, cómo manejó a las madres gallegas, las de Érguete, prometiéndoles que el Pazo iba a ser para el tema. Nunca ella entraba en la cárcel, era psicóloga, las cosas que le decían los presos, luego las llevaba, y el Garzón daba los golpes estrellas, que qué casualidad que nunca se juzgaba ningún caso. Fue muy difícil meter a un narcotraficante, ¿vale? Entonces todo eso nosotros sabemos, vamos, es que es así y está ahí en la historia, tú puedes verlo, que lo que hemos denunciado pues está ahí, que es cierto.
Lo que pasa que yo por eso tengo esa teoría, porque además es que creo que fue así. En el País Vasco fue en el primer sitio donde se palió el tema de la droga, donde han conseguido que sean enfermos tratados no con metadona, como han hecho aquí en Madrid. La metadona la daba Hitler y luego la metieron aquí. Bueno, no sé si te contesto a lo que te he dicho, pero tampoco me quiero extender mucho. Gracias. El tema ¿sabéis? El movimiento feminista ha puesto el tema del cuidado como un elemento central en los últimos años, ¿no? Hay el peligro, desde mi punto de vista, de que consideremos que el cuidado es cosa de mujeres. Y sin el cuidado la vida no existe. Pero el cuidado ha de ser el cuidado a nosotras mismas, a nuestro entorno, al planeta, el cuidado desde una perspectiva de que nos va el futuro como humanidad. El cuidado no ha de ser interpretado como aquello que nos expropia a las mujeres. Nosotras, es verdad que las mujeres tenemos una gran cantidad de conocimientos acumulados respecto del cuidado, pero se trata de socializarlo, se trata de hacerlo como hoy en día, cuando estamos asistiendo a sectores del feminismo, desde mi perspectiva, muy esencialistas, donde está sobre la mesa que representa ser mujer, pues yo creo que hemos de intentar evitar esa tentación, ¿no? Me dicen que ya tiene que pasar la siguiente mesa. Yo solo quería decir una cosa y Nos era hemos portado quitarle mal. una frase a Eva en la que dice mirar el pasado para Oye, construir. por favor, ¿me puedes dejar solamente 5 minutos? Que quiero señalar una cosa que para mí es muy importante. Es que me da pena que se quede en el olvido eso. Mira, yo vivo en San Blas, es un barrio obrero de Madrid, que las compañeras aquí lo conocen. He estado en la Asociación de Vecinos de San Blas y Máncar desde los años 70, principios de los 70, y quiero resaltar una labor muy importante que hicieron las mujeres que estaban en esa asociación, que entonces tenían entre 40 y muchos, yo tenía 20 y pocos, ellas tenían 40 y tantos y muchas 50 y tantos. Hoy ya están desaparecidas y creo que es digno de mentarlas. Hicieron una labor súper importante en el barrio, sobre todo se creó un grupo, que yo iba con ellas, íbamos a llevar comida a la cárcel a los presos políticos que había en aquellos momentos, que eran muchísimo. Sufrimos persecución de la policía y lo pasamos bastante mal y algunas tuvimos bastantes problemas. Pero bueno, sobre todo, luego vinieron más actuaciones y todo. En aquel momento las asociaciones de vecinos aquí en Madrid, concretamente, las llevaba prácticamente el PC, el Partido Comunista, y eran hombres los que estaban en la dirección y las que llevaban toda la cuestión. Se hizo las labores tan importantes, por ejemplo, cuando detuvieron en el año 75, tuvieron a la gente, a Concha Tristrán y tal, que sabéis que estaba embarazada, necesitaba una alimentación especial, se la llevaba a la cárcel de Yeserías y se hicieron bastante labor. Y para mí es muy importante, significó muchísimo todo aquel trabajo y creo, me apetecía muchísimo aumentar la labor tan importante que hicieron aquellas mujeres, sobre todo las desaparecidas. Gracias. Muy bien. Muy bien. Todas estas tarjetas me has pasado. Bueno, yo solo en medio minuto quitaré una frase a Eva, decir, mirar el pasado para construir el futuro. Y quiero recordar y decir y mencionar a aquella asamblea de pueblos y barrios que a raíz del 8M ha surgido y donde tenemos la necesidad de seguir viéndonos, seguir estando en contacto, que está formada por un montón de asambleas del 8M y de organizaciones de barrios y pueblos, con lo cual el movimiento feminista sigue estando en los barrios y en los pueblos. Y muchas gracias por habernos escuchado. ¡Ole tú!